dros y byd, a deled a boblo I fydd lewyr chi gyd, na fwyd neb heb wybod am gariad o groes, a brodyr i'w gilydd fod anion pobos. Y en primer lugar, agradeceros la presencia a este acto que para nosotros es muy importante. No digamos que tan importante como la propia intervención sobre la Virgen de los Dolores, pero también es un papel fundamental el poder dar a conocer la importancia que tiene la conservación del patrimonio y de nuestras imágenes, y más cuando se trata de una imagen devocional que sufre, digamos, un deterioro especial a lo que viene siendo una obra de arte que pueda estar en un museo, con el fin sobre todo de que igual que nos ha llegado a nuestros días la imagen, pues nosotros podamos, en este caso la hermandad y sus próximos hermanos, puedan heredarla en las mejores condiciones posibles, que es el fin con el que se ha llevado a cabo esta intervención. Nos gustaría agradecer a la hermandad el trato que hemos recibido de absoluto respeto, así como al párroco, que la verdad que no tenemos ninguna palabra mala hacia ellos, todo lo contrario, y sobre todo también a las personas que, digamos, por otras personas nos llegaba el interés que había en el pueblo por saber cómo se encontraba la Virgen, y sobre todo la confianza que se ha demostrado en nuestro trabajo y que siempre es de agradecer. Entrando ya propiamente en los trabajos de conservación, comenzaremos hablando un poco de la historia material de la Virgen, de la que realmente se conocen pocos datos. Sabemos que es una imagen de autor desconocido, aunque es de escuela valenciana, del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y que llega a la hermandad como donación de doña Dolores Terán Sotomayor en 1907, y que, aunque tradicionalmente y de manera oral nos llega a nosotros que la Virgen originalmente tenía la peculiaridad de que la cabeza se le podía mover la posición en función de la expresión que quería mostrar, realmente nosotros no podemos aportar que esto sea así, ni tampoco hay documentos escritos que así lo atestiguen, puesto que una de las cosas fundamentales que la imagen actualmente no posee su cuerpo original, que seguramente si lo hubiese conservado hasta la actualidad, pues podríamos haber conocido mucho más datos y poder corroborar o seguir estudiando, digamos, esa vía de investigación. Entrando propiamente en la conservación de la imagen, ya vemos como en estas dos fotografías, que ya son mucho más recientes en el tiempo, ya comienza a variar una cosa que es fundamental y que nosotros hemos recuperado en ese sentido, que ha sido la posición de la cabeza. Estamos hablando de una imagen que, como veíamos en las imágenes más primitivas de la Dolorosa aquí en San Mateo, la imagen tenía una mirada muy expresiva, muy alta. Sin embargo, a mediados del siglo pasado ya empezamos a ver cómo la imagen, sobre todo en la de perfil, vemos como el cuello lo tiene verdaderamente inclinado hacia adelante. Por lo tanto, la mirada ya no va hacia el cielo, sino que intentan, digamos, ponerla más frontal. Esto es consecuencia de ese cambio que le hacen al cuerpo y por lo tanto, claro, esto digamos que no es que perjudique, pero sí altera sustancialmente esa expresividad tan importante que la imagen, como podrán ver en la siguiente fotografía y aquí ahora mismo, pues ha recuperado, digamos, la expresión que tenían las imágenes más antiguas. En lo que respecta propiamente al estado de conservación del soporte, estamos hablando de una imagen de las que se denominan de candelero, una imagen de vestir, que únicamente tiene finalizada tanto las manos como la cabeza. En este caso, además, muy propia además de la escuela levantina, es la humanización de la imagen. ¿Qué nos referimos con esto? Que vemos a la Virgen y digamos que no llega a muestra esa divinidad, porque para eso es la Madre de Dios,
pero sobre todo el hecho que tenga el pelo totalmente tallado y recogido humaniza mucho más y vemos realmente una mujer más que una imagen propiamente que representa a algo divino, ¿no? En este sentido, pues lo que comentábamos anteriormente, vemos aquí dos fotografías del cuerpo original de la... original no, lo que nosotros nos encontramos antes de la restauración, perdón. Vemos un cuerpo de candelero que no cumplía ni mucho menos esa seguridad y esa estabilidad que la imagen necesitaba, porque, por ejemplo, estamos viendo en la fotografía de vuestra izquierda cómo la caja del busto se ensamblaba en un torso, en un cuerpo que ni mantenía las proporciones anatómicas ni aseguraba la estabilidad propia de la imagen, porque la imagen, el busto original, se encontraba sujeto tan solo por 2 tornillos al cuerpo, con la fragilidad y la debilidad que eso le provoca a la Virgen. Además, estamos viendo unos brazos articulados que ya no cumplían la función necesaria para los que estaban realizados, donde vemos rellenos en el hombro izquierdo, rellenos de papel, cinta adhesiva para poder sostener el brazo, y sobre todo ya si vemos la fotografía del candelero, estamos viendo un candelero totalmente desproporcionado que además ya no solamente había modificado ese cuerpo que estamos viendo, la posición de la cabeza, sino también propiamente la estatura de la Virgen, que tras la restauración ha podido recuperar la proporción idónea, que han sido en torno a unos 5 centímetros aproximadamente de altura. El candelero antiguo, además, para poder asegurar, digamos, la estabilidad de la Virgen, tenía que estar fijado constantemente a una peana de madera, que además en la procesión en Semana Santa tenía que ir embutida en el palio, con todos los problemas que eso acarrea. Otro de los problemas importantes que veíamos en el soporte, por un lado, era la inexistencia de una sujeción correcta de la corona de la Virgen, y aquí vemos la consecuencia que tenía esa falta de una correcta sujeción, como eran los 2 orificios que tenía la imagen para sostenerla. 2 orificios que además estaban dañándose más, dilatándose más, porque al no tener un perno roscado, que ahora sí lo tiene y que posteriormente lo veremos en fotografía, digamos que el perno, la acogida de la corona iba dentro y con el movimiento constante que eso podía tener, provocando además múltiples deterioros en la policromía de la imagen. Ya vemos también en la siguiente imagen la visión posterior del moño de la Virgen, donde no solamente nos llama la atención la cantidad de agujeros que eran de clavos y de tachuelas que tenía la Virgen en la cabeza, sino ya una serie de grietas que se llaman fendas, que corresponden a unas separaciones o a unas aberturas de la madera del soporte de la imagen, que son propias de la imagen, y que ahora veremos a continuación qué es lo que sucede con este tipo de fisuras. Esas fisuras que veíamos en la cabeza llegaban hasta la parte baja del busto. Como estamos viendo ya en la fotografía de la parte baja de la imagen, una vez que retiramos la cabeza del cuerpo antiguo, estamos viendo que parten de los anillos concéntricos que hay en el interior de esos ensambles, del ensamble posterior de la cabeza, que, como vemos en este esquema, es bastante sencillo. Si vemos, aquí se aprecian tres digamos, bloques de madera que se corresponden a los ensambles de los que está constituido la cabeza de la Virgen. Sin embargo, gracias a Dios, y ahora vais a entender por qué digo gracias a Dios, tanto el frontal, que es el que corresponde a la mascarilla, como el lateral, que corresponde al perfil que se queda fuera del global, digamos, de la cabeza, están realizados a partir del duramen de la madera. El duramen es la parte más estable de la madera y que no va a presentar ningún tipo de movimiento interno. Sí, movimientos externos, como ahora veremos la unión que tenía la mascarilla de la Virgen. Pero vamos a centrarnos, digamos, en el ensamble en el bloque más inferior, que he marcado con los anillos concéntricos. Digamos que eso es un problema interno y propio de la imagen, un problema que, aunque nosotros hemos tratado,
es un daño, digamos, es un tratamiento paliativo. Eso siempre lo va a tener la Virgen ahí, puesto que digamos que concentra en su interior los anillos de crecimiento de la madera. Y como un árbol se raja por la mitad, en este caso aparecen exactamente las mismas grietas. Lógicamente, en este caso la importancia no es la misma, siempre va a estar mucho más controlado, porque además siempre de aparecer cualquier fisura con esos cambios de temperatura y de humedad que hay en el ambiente y con las distintas estaciones del año, pues lógicamente esos ensambles se van moviendo y se van marcando, igual que una puerta o una ventana de madera se hincha y luego con el cambio de tiempo ya cierra y abre perfectamente. Esto es exactamente lo mismo. Tras la intervención, todo esto, digamos que se ha solucionado en parte. Esto está aquí, pero bueno, ahora ya está mucho más controlado y está mucho más asegurado de que no vuelva a salir. Por eso decía que gracias a Dios, porque la mascarilla de la Virgen está, digamos, en un plano frontal que está impidiendo que esas fisuras que vemos marcadas con las líneas discontinuas vayan para la parte frontal de la cabeza. Si no, tendríamos un problema como suceden en otras imágenes que nos podemos encontrar en distintas provincias de Andalucía, ¿no? Aquí vemos las consecuencias de esos movimientos de ensamble, pero en este caso de la mascarilla. En el perfil izquierdo, que es el que ven a vuestra derecha, únicamente se marcaba, pero es que en el perfil derecho de la Virgen, que es la imagen que ven a su izquierda, la mascarilla es que se había desplazado. Además, como ya ven ahí, estaba rellena con pastas que, digamos, no estaban favoreciendo a la conservación de la imagen. Todo eso se ha limpiado, como ahora explicará Alejandro. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que digamos que la mascarilla está desplazada, nosotros no podemos volverla a llevar a su sitio, porque el hecho de volver a llevarla estaríamos alterando el original, y evidentemente este trabajo, como cualquier trabajo de conservación y de restauración, debe ser lo más respetuoso con la imagen. Por lo tanto, el daño se ha consolidado internamente, se ha hecho una intervención que ha consolidado la imagen y que no va a volver a moverse, pero evidentemente ese daño está ahí, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido minimizarlo. Si antes se veía esta cantidad importante de pasta, digamos, y de separación, ahora se pueden fijar que lo único que se ve es una leve línea de 1 milímetro de escalón, digamos, pero que evidentemente nosotros teníamos que mantener porque había que respetar la originalidad de la Dolorosa. Los estudios radiológicos, las radiografías, nos mostraron además la evidencia que se veía externamente, que era la existencia de 2 clavos en ambas comisuras, a ambos lados de la boca de la Virgen. 2 clavos que eran de bastante importancia, estamos hablando de unos clavos que pueden ser de unos 5 centímetros y que tras estudiar la radiografía, tras estudiarlo Alejandro y yo, y sobre todo confirmarlo con la hermandad y hablarlo con ellos, se decidieron extraer y eliminar estos clavos. ¿Por qué? Porque, como vemos en la siguiente fotografía, estos clavos, al ser un metal, las dilataciones y contracciones que tiene con la madera son totalmente opuestos. De hecho, lo que la madera hace en este caso es intentar escupir el clavo hacia afuera. Entonces, podía llegar un momento de que saltase por completo esa parte de la policromía y diera la cara de un día para otro, apareciendo un orificio bastante importante que además, como verán en las imágenes, ha sido bastante laborioso de poder eliminar esos clavos, pero gracias al trabajo en ese sentido que se ha realizado tan minucioso, se han podido eliminar y sustituir por unas espigas de madera que ahora se verá. Pasando, digamos, a la propia conservación de la policromía de la Virgen, al ser una imagen de las que llamamos vestidera, pues tenía los daños muy característicos de este tipo de imágenes. Una imagen que apenas había intervenido y mucho menos habiendo hecho una intervención de restauración como la que ahora se ha llevado a cabo. Estábamos viendo de una imagen que tenía todo el pelo tallado lleno de pérdidas puntuales de policromía.
porque los alfileres que se usan a la hora de vestir a las imágenes inciden directamente sobre la policromía, levantan el estrato polícromo y dejaban a la vista incluso la propia madera, que ya estaba dañándose en un alto porcentaje. Otro de los elementos que nosotros denominamos como postizos, en este caso eran las pestañas, eran unas pestañas que por completo distorsionaban la mirada tan bonita que además tiene la Virgen de los Dolores. Unas pestañas totalmente desproporcionadas que no se corresponden a lo que la imagen demanda, puesto que las pestañas que se han realizado ahora son de pelo natural, estas eran sintéticas y además con una importante cantidad de pegamento por todo el interior del ojo, que incluso estaba provocando que el ojo no se viera por completo el volumen tan importante y la profundidad que tiene, por ejemplo, en los lacrimales o en la terminación del ojo. Aquí vemos los daños que estábamos viendo anteriormente, donde, vuelvo a repetir, importantes pérdidas de la policromía, que por ejemplo en la zona del cabello ya estaban eliminando incluso parte del propio soporte de la madera, y en el caso del hombro, donde también tenía una pérdida de volumen original a la altura de la clavícula izquierda, pues también vemos los importantes daños que tenía. Los otros estudios que, digamos, hacemos ajenos a lo que son propiamente la restauración son el estudio con luz negra o luz ultravioleta. Estas luces nos permiten conocer y localizar con exactitud dónde están los repintes de la imagen. Repintes que además en las fotografías antiguas localizábamos perfectamente cómo en los ojos estaban pintados todos los párpados, estaban reforzados de color con un oscuro para, en ese momento, lógicamente para potenciar más la mirada de la Virgen. ¿Qué es lo que sucede? Que llega un momento puntual, no conocemos exactamente la fecha en el que ya ese repinte no se quiere y se elimina y se vuelve a repintar encima. Por eso vemos el contorno del ojo en morado, en ese violáceo tan oscuro. Ahí vemos ya los repintes que tiene la Virgen en esa grieta que tenía en la mascarilla, y unos repintes que a nosotros nos llamaron bastante la atención, porque además no le vemos lógica ninguna, que eran en la comisura de la Dolorosa, como vemos en ambas fotografías, y que eran de bastante importancia, como vemos en esta fotografía de su derecha, donde la cantidad de repinte, además realizado con óleo, era bastante importante. Y ya vemos también el detalle del ojo, ya sin la pestaña, pero vemos perfectamente todos los repintes y la cantidad de pérdidas polícromas que tenía. Luego también la imagen, como sucede con muchas imágenes devocionales, a lo largo de su historia material, sufre limpiezas, digamos, que no son profesionales. En ese sentido, por ejemplo, vemos como este lateral de la nariz había perdido parte de la pátina original. Parte de la pátina original, ¿qué quiere decir? Pátina o veladuras cromáticas que se le dan a la imagen para acabar y entonar toda la policromía. Y que la utilización, por ejemplo, de muchas veces de colonia, incluso en cuadros que nosotros hemos restaurado se usaban incluso patatas o cebollas para limpiar la policromía. En este caso seguramente sería un producto que llevaría alcohol. Se llevó parte de esa policromía original, dejándonos a la Virgen con muchas manchas irregulares en la nariz, en la frente y en parte de la mejilla. Además, tras esa intervención, tras la última intervención que se le debe de realizar, se le aplica un barniz en spray pulverizado que provoca una textura que no se corresponde con la limpieza que la Virgen tenía debajo de su policromía, una policromía perfectamente pulimentada, que además este barniz lo que estaba haciendo era distorsionarlo por completo. Por ir acabando ya con el estado de conservación, el estado de las manos era muy deficiente. Nos encontramos unas manos que
ya no solamente la cantidad tan importante de desgaste que tenía, provocado por el roce, por los besamanos, era la importante cantidad de suciedad que tenía acumulada entre los dedos, pero ya si frontalmente llama la atención es que en la palma además estábamos viendo como diversos agujeros que tenía en la palma de la mano correspondían con orificios hechos a partir de la utilización de tachuelas o de clavos o puntillas para fijar los encajes, fijar los pañuelos a lo largo de toda la historia material. Y además, si vemos el detalle del dedo anular de la Virgen, estamos viendo cómo el color había tornado a un gris que nada tiene que ver con el resultado final y que ahora vamos a mostrar. Y ya pues Alejandro pues va a pasar a desarrollar toda la parte de la conservación y de restauración. Bueno, lo primero que nosotros realizamos fue la primera fase, la consolidación del busto y la extracción de todos los elementos metálicos que estuviesen provocando daños externos e internos en la imagen, como hemos visto anteriormente. Y tras consultarlo con la Junta de Gobierno, decidimos extraer los 2 clavos que tenía localizados en la imagen en la mejilla para la sujeción de la mascarilla. Como hemos visto anteriormente, con las radiografías, pues podíamos conocer exactamente el lugar en el que se encontraban ambos clavos, la dirección que tenían, y por supuesto pues nos facilitaba mucho más el trabajo a la hora de extraerlos. En la fotografía de la izquierda podemos ver la importante capa de estuco que había sobre la cabeza de ambos clavos, que provocaba estos levantamientos o elevaciones o incluso marcas que podíamos ver en la imagen, y que peligraba que con el paso del tiempo esa parte de la policromía se perdiera completamente. Una vez conseguimos extraer ambos clavos, se sustituyeron estos elementos metálicos por espigas de madera y se selló, como vemos en la fotografía de la derecha, mediante resina epoxi, o lo que nosotros conocemos como pasta de madera. Quizás la fase más importante, o la que nos llevó más trabajo, fue la realización de un nuevo cuerpo, además de que era de madera de cedro, además de un nuevo candelero y un juego de brazos que, como hemos visto anteriormente, la imagen era una cosa que necesitaba de manera urgente. Con esta restauración del soporte hemos podido devolver la inclinación original del busto de la imagen, recuperando toda aquella expresividad que poseía la imagen, que pudimos ver con las fotografías que nos facilitó la hermandad, esas fotografías antiguas que hemos visto anteriormente. Además, como ha dicho Manuel, a la talla se le aportó una altura correspondiente a las proporciones que ella posee, de unos 5 centímetros de más. Además del nuevo candelero, los brazos eran algo que nosotros veíamos que era necesario cambiar, y le hemos colocado los brazos que nosotros conocemos que poseen el sistema de bola. Estos brazos le van a permitir un movimiento mucho más amplio de la imagen a la hora de vestirla, a la hora de colocarla en el altar, en el paso, o donde los priotes en este caso crean oportuno. Además, se le ha sustituido el perno de la cabeza por este perno que vemos en la fotografía de la derecha, que es un perno de acero inoxidable, que además tiene la particularidad de que es un perno roscado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a la hora de que la imagen no vaya a poseer la corona, por ejemplo como la tenemos hoy en día, el perno se puede quitar, y así nos evita no tener esa visión molesta del perno cuando una imagen no posee la corona. En esta imagen podemos ver el momento en el que se retira la importante cantidad de adhesivo que poseía la imagen en ambos ojos como consecuencia de la colocación de las pestañas, y cómo, una vez retirado, podemos ver perfectamente cómo esa profundidad que posee la imagen en ambos ojos, que con este pegamento que poseía la imagen, además de la suciedad que también acumulaba, pues nos impedía ver con claridad ambos ojos. Además, en la fotografía de la derecha podemos ver
el párpado una vez se le ha retirado todo el repinte que no era original y cómo quedaba o cómo tenía la policromía una vez retirado dicho repinte. La limpieza de la policromía comenzamos con la realización de una serie de catas para graduar el punto en el que nosotros veíamos oportuno que queríamos llegar con la limpieza. Se retiraron todos los repintes no originales de la imagen, pero siempre manteniendo la impronta de la historia material, que podrán ver si ustedes se acercan a la imagen. En el caso de las manos, como vemos en esta fotografía, tenía una policromía mucho más nacarada que el rostro, con tonos más rosáceos. Y el grado de limpieza que íbamos a realizar en dichas manos nos lo iba a fijar el rostro, porque claro, nuestro objetivo, nuestra función principal era siempre, una vez limpio, conseguir que tanto las manos como el rostro, ya que tienen una policromía un poco distinta, siempre quedaban en uniformidad, que no se vieran que había mucha diferencia entre ambos elementos. Una vez finalizamos la limpieza de las manos, aquí podemos ver cómo continuamos con la limpieza, las catas de limpieza del rostro de la imagen. Y aquí nos podemos ver con estas fotografías cuál era el grado de oscurecimiento que presentaba la Dolorosa, y que, como vemos a continuación, pues una vez retirado vemos cómo la policromía de la imagen en realidad tiene muchos más valores cromáticos de lo que podíamos ver a simple vista, y además estaba compuesto por muchas veladuras de color que estaban ahí escondidas por esa suciedad y ese oscurecimiento de la policromía. En este sentido, tras la limpieza de la imagen, podemos comprobar cómo la imagen había sufrido en algún momento de su historia material con una limpieza que había sido realizada de manera no profesional, y se había eliminado, como podemos ver, en la zona de la frente, de la nariz, incluso de las comisuras de la imagen, cómo se había eliminado incluso la policromía original de la talla. Entonces, claro, a la hora de nosotros se me ha ido la palabra, de la reintegración cromática, perdón. A la hora de la reintegración cromática teníamos que tener en cuenta, claro, que toda esa parte se había perdido y que nosotros teníamos que conseguir la unificación de toda esa policromía. A continuación vemos un momento de la limpieza, del proceso de limpieza tanto de las fosas nasales como de la boca, y podemos ver cómo, una vez eliminado toda esa oscuridad y toda esa suciedad que acumulaba incluso los repintes, la policromía tiene muchos más valores cromáticos, mucho más rosácea, e incluso en la boca podemos ver cómo nos decían la Junta de Gobierno que en la imagen no se le veían solo que incluso 2 dientes, y una vez limpio podemos ver que se le pueden ver totalmente toda la dentadura de la talla. Finalizada la limpieza, comenzamos a reponer la capa de preparación o la capa de estuco en cada una de las pérdidas de la policromía, así como en el nuevo cuerpo. Para ello empleamos siempre materiales similares a los originales, con idea de que todo tuviera una unidad y la talla nunca nos fuera a rechazar ninguno de los tratamientos que nosotros le hemos aplicado. Por eso, para la reintegración cromática, el primer paso que nosotros realizamos es una capa de una base de color para unificar, y posteriormente, mediante las técnicas y procedimientos propios de toda la restauración, y como bien nos marcan los cánones de las cartas de restauro, finalizamos dicha reintegración con los pigmentos al barniz bajo el criterio de diferenciación cromática y respetando siempre el original. Y por último, una de las fases que ya para acabar fue la colocación, como bien ha dicho Manuel, de unas nuevas pestañas para la imagen, que eran de pelo natural y acorde a las necesidades de esta talla. Además, se le ha puesto el mismo color tanto de las pestañas como del cabello, para unificar todo el rostro. Ya en esta comparativa estamos viendo una serie de fotografías en el delante y el después, y vemos cómo se ha recuperado toda esa belleza que la imagen, por la acumulación de polvo, pues se había
había desaparecido, claro. Como bien ha explicado Alejandro, el proceso de intervención nos ha permitido devolver a la imagen de un cromatismo propio de la categoría que la Dolorosa merece. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo ya no solamente el hecho de haber elevado la cabeza pronunciaba la mirada, sino que además con la elaboración de estas pestañas naturales, que como bien decía Alejandro, se han hecho a partir de los mismos tonos que tenía la Virgen, tanto en el pelo como en las cejas, pues la unificación y la potenciación, digamos, de la mirada ha sido fundamental para ver el resultado que hoy tenemos. Luego aquí también estamos viendo el tratamiento que se le realizó, la comparativa del tratamiento que se le realizó en la cabeza, que se consolidó todo internamente. La comparativa de la mano derecha de la Virgen, cómo ha recuperado todo el cromatismo con la reintegración cromática, evidentemente, que se le ha tenido que realizar en todos los dedos de la mano. Fijaros perfectamente el índice en el estado que se encontraba anteriormente y cómo ha recuperado ese cromatismo, pero manteniendo parte de esa esencia que la propia imagen nos ha dado con el paso de los años, puesto que nosotros no podemos o no entendemos la restauración como mostrar a la Virgen, porque además no se puede, como el escultor la hizo. Nosotros tenemos que respetar parte de esa historia material que además tiene la Dolorosa. La comparativa del cuerpo, que nada tiene que ver a lo que tenía antes, sobre todo, por ejemplo, los hombros que antes se encontraban en una altura que no correspondían, ahora se han puesto anatómicamente donde deben de estar. El candelero, que estamos viendo un candelero mucho más proporcionado, con la estabilidad que la imagen demanda, porque además ya la Virgen, la peana de madera, que además está sobre ella, porque la teníamos nosotros en el taller para poder estudiar las proporciones y demás, ya no la necesita. De hecho, es que se le ha quedado hasta pequeña, si lo vemos ahí. Entonces, pues el candelero le aporta muchísima más estabilidad a la imagen. Y estas ya son fotografías que se le realizaron de estudio, digamos, para ver la finalización y sobre todo pues ver a la Virgen como normalmente la conocemos. Y un detalle de la mano donde ya se ve esa claridad que tiene la policromía, la mirada tan expresiva de la Dolorosa una vez que se ha acabado la restauración, también ajustando el punto de brillo a lo que la imagen necesita. Ya no estamos viendo el moteado que tenía antiguamente. Dos fotografías de mantilla, que a nosotros especialmente ha sido, este día fue prácticamente el que más disfrutamos del reportaje, porque el hecho de poder potenciar, digamos, mostrar a una Dolorosa, que eso es extrañísimo, porque la mayoría de las Dolorosas no tienen su cabello tallado, y el hecho de poder fotografiar a la Virgen, como yo decía anteriormente, tan humana en ese sentido, pues nos permitía tener este tipo de resultados tan importantes tras la restauración. Y ya está, pues por nuestra parte agradeceros a todos la asistencia. Esperemos que haya sido bastante clara, que no se hayan quedado ninguna duda, que además si existe alguna, pues para eso estamos aquí. Y agradecerle a José Luis, a su Junta de Gobierno, a Nacho el trato que ha tenido con nosotros y además el empeño que también tuvo desde un primer momento en realizar esta restauración, y en general a todos los hermanos, pues el trato que hemos recibido y que para nosotros ha sido un verdadero orgullo y una satisfacción poder intervenir a la Virgen de los Dolores. Así que nada, muchas gracias a todos. Como iba diciendo, en primer lugar, pues agradecer a todos los asistentes, a los hermanos de esta hermandad, a los devotos que esta imagen tiene. Para esta Junta de Gobierno ha sido una responsabilidad muy grande, una preocupación constante, porque sabemos de la devoción que tiene esta imagen y lo querida que es la imagen. Entonces, para nosotros, esa responsabilidad de
la importancia de una restauración de este tipo nos ha llenado de bastante preocupación. Hemos intentado dar todos los pasos necesarios para que se llevara a cabo con las consultas pertinentes, con los desconocimientos, por lo menos yo hablo de mí, de lo que es técnicamente el trabajo, pero sí nos hemos asesorado para poder tener el mejor resultado, y yo creo, por lo menos para mí, yo creo que todos los que lo han visitado ya, creo que estamos bastante contentos. Por lo de Manuel y Alejandro, decir que nos hemos sentido, yo por ejemplo, que he estado bastante en contacto con ellos, no se ha podido visitar todas las imágenes, por lo que ya sabemos todos, tuvimos sí un acercamiento, hemos tenido visitas, pero no las que queríamos. Hubiéramos querido que hubiera estado el artefacto aquí, no ha podido ser, estaba previsto para que estuviera, pero sí quiero recargar, aparte del desconocimiento que tengo sobre la materia del trabajo, la profesionalidad de ellos, el amor y el cariño que le ponen a su trabajo. Eso me daba a mí mucha tranquilidad, porque yo hablaba con ellos y sabía que estaban disfrutando. Entonces, cuando un profesional ejerce su trabajo y disfruta y te lo demuestra, me daba muchísima tranquilidad, porque sabía que el resultado iba a ser el que ha tenido, ¿vale? Ellos siempre me hacían mucho hincapié, tema un poquito anecdótico, se quedaban enamorados de la Virgen, es normal, la Virgen enamora, diciéndome que se querían quedar con la Virgen allí del taller. Y entonces lo digo, esto es imposible, porque tengo 50 costaleros más grandes que yo y no se iba a quedar la Virgen en Sevilla. Pero sí que hemos querido tener un detallito para que ellos, que han cambiado de taller, la Virgen está en una dependencia de la iglesia San Ildefonso, allí en Sevilla. Ellos van a pasar a un taller y queremos tener un detallito para que siempre esté presente con ellos la Virgen, y que le dé muchísima salud y mucha fuerza y muchísimo trabajo, porque la verdad que son muy buenas personas y muy buenos profesionales. Luego siempre me te recordar por terminar, si no sé, Juan Pedro quiere hablar. Sí, sí. Que mañana me tiranazo, la primera vez de reina después de la restauración a la Virgen, para poder disfrutar mañana en el altar con la patrona y pasar. Por el buen trabajo que habéis hecho. Y en segundo lugar, deciros gracias. Gracias por dejarla tan guapa, aunque ella era guapa, ¿vale? Pero lo habéis dejado en todo su esplendor. Y gracias sobre todo también por el cariño con que la habéis tratado. Me consta, ¿vale?, que la habéis tratado como si fuese una de vuestras familias. Incluso de ahí le habéis cogido ese cariño que le tenéis a la Virgen y le habéis cogido pues mucha familiaridad con ella. A Manuel, con el que más trato tengo, bueno, hemos tenido muchas charlas, ¿verdad?, o por teléfono o por WhatsApp, y me consta que muchas veces se iba a rezar al taller. Y eso es importante, que un restaurador no solamente cumpla con su función de su trabajo, sino que también le coja tanto cariño, que seguramente que Alejandro también lo haría alguna que otra vez, pero que se iba a rezar delante de la Santísima Virgen, porque ya estaba terminada y en este confinamiento ha sido muy largo. Y bueno, y él se iba allí a echar sus ratos con su Virgen. Entonces, supongo que también la va a echar mucho de menos. Lo mismo que nosotros también la hemos echado mucho de menos durante todo este tiempo, pero ahora te tiene que despegar, es lo que tienen los artistas, que vamos a hacer, hay que quitarse. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y muchísimas gracias, porque ahora sí que podemos disfrutar de la Virgen de los Reyes.